Y bueno, antes de comenzar hay que destacar que esta sesión está limitada por la escasa evidencia sobre el tema y que los estudios que hay son series de casos de muy baja N. Bueno, comenzando por una introducción un poco general, así de datos genéricos. Como sabemos, los divertículos deyunales son una herniación adquirida de la mucosa y de la submucosa que no incluyen pared muscular, es decir, son pseudodivertículos, no son divertículos verdaderos como sería un Meckel, que es un divertículo con toda la pared. Como sabemos, se hernian hacia el borde mesentérico, a diferencia de, por ejemplo, el Meckel, que es siempre hacia el borde antimesentérico. La teoría fisiopatológica que justifica esto, o que podría justificar esto, es la zona de debilidad que supone la penetración de la vasa recta, es decir, de los vasos del intestino. Y bueno, esto se da más frecuentemente en el duodeno, hasta el 80%, comparado con yeyuno e ilion. Pero los divertículos en duodeno se consideran una entidad aparte, sobre todo para esta sesión, y dentro de lo que es yeyuno ilion, el 75% de los divertículos se producen en yeyuno proximal, un 20% en yeyuno distal y un 5% en ilio. La incidencia varía de un 0,06 a un 4,6% en la población general y es mucho más frecuente, bueno, hasta el doble de frecuente en varones comparado con mujeres, teniendo un pico de incidencia entre los 60 y los 70 años. Como complicaciones destacan la diverticulitis, que sea hasta un 2 al 6% de pacientes con diverticulosis yeyunal, o la perforación, que se da en un 2,1 a un 7% de pacientes con diverticulitis. Bueno, y también mencionar que hay estudios que demuestran una agregación familiar en relación a ciertas patologías como la esclerosis sistémica o alguna miopatía intestinal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que diferenciar entre diverticulosis intestinal, que generalmente es asintomática, y en caso de que dé síntomas, son síntomas de diarrea, estatorrea, saciedad, distensión abdominal o dolor abdominal epigástrico, sobre todo postprandial. Todo en relación a, digamos, un sobrecrecimiento bacteriano. La fisiopatología de por qué se produce la diverticulosis tiene que ver con dos factores principalmente, que son el aumento de la presión intraluminal y la debilidad de la pared del intestino. En cuanto ya a la diverticulitis yeyunal, los síntomas que suele provocar son el dolor abdominal, sobre todo a nivel preumbilical, y la fiebre, asociando también, evidentemente, los hallazgos analítica de una infección bacteriana. La fisiopatología que justifica la diverticulitis pues, está en relación a la estasis del contenido intestinal dentro del divertículo, el edema de la pared del divertículo y la posterior obstrucción del cuello diverticular y el sobrecrecimiento bacteriano, como hemos mencionado. Entre las complicaciones que puede la diverticulitis yeyunal destacamos la perforación. Esto puede llevar a una formación de un absceso, una infección localizada o una peritonitis generalizada. También puede dar una obstrucción intestinal que se produce más frecuentemente por la formación de una brida, por la propia inflamación, o una estenosis del intestino por la propia inflamación también. También se puede provocar un sangrado gastrointestinal por una erosión de la mucosa en relación a la inflamación. En cuanto al diagnóstico, este es bastante complicado y habitualmente se diagnostica incidentalmente. Hay que tener una alta sospecha clínica para sospechar esta patología. Y bueno, entre las técnicas que tenemos, la ecografía no es una técnica adecuada para el diagnóstico. Básicamente está limitada por el gas intestinal, sobre todo en el contexto de un proceso inflamatorio que siempre causa un íleo paralítico reactivo. Y bueno, para el diagnóstico la mejor prueba que tenemos es la tomografía computerizada, porque nos permite ver tanto la diverticulitis como las complicaciones que puede desarrollar. Aquí es muy importante diferenciar entre un neumoperitoneo agudo, un signo clásico de perforación, con un neumoperitoneo crónico que pueden tener estos pacientes por una especie de fenómeno valvular o de fuga de aire a través del divertículo de forma crónica sin ninguna otra repercusión. En cuanto a diagnóstico diferencial, también nos ayuda a diferenciar de otras patologías, como puede ser una neoplasia, que suele ser su diagnóstico diferencial más frecuente, una enfermedad de Crohn o incluso una perforación por un objeto extraño.
En cuanto a la resonancia magnética, esta no se utiliza casi nunca de urgencia, pero puede ser útil de forma reglada cuando el ataque no es diagnóstico. Existen tres signos clave que nos ayudan a diagnosticar la diverticulitis yeyunal en la resonancia magnética, que son la inflamación de la grasa mesentérica adyacente al divertículo, el engrosamiento focal asimétrico de la pared y la presencia de divertículos yeyunales múltiples no complicados en el resto del intestino. También hay que saber que el tránsito con bareo, que también es una prueba que no se utiliza habitualmente, pero que existe como posibilidad para ayudar a diagnosticar estos divertículos. En cuanto al manejo de si es conservador quirúrgico, hay que diferenciar entre diverticulosis y diverticulitis. La diverticulosis, si es asintomático, en principio no requiere tratamiento. La diverticulosis yeyunal, si es sintomática, habitualmente, como hemos dicho, con sobrecrecimiento bacteriano, sí que se puede tratar. Sobre todo, los últimos artículos hablan de que se puede tratar con antibiótico tipo rifaximina, como sería una colónica, o incluso con probióticos. De todas formas, esto no es algo que tenga un gran respaldo de evidencia detrás. En cuanto a la diverticulitis, diferenciamos entre si está complicada o no complicada. Si no está complicada, se trata con antibiótico y con dieta absoluta. Si está complicada, hay que diferenciar un poco la complicación. Se va a intentar siempre manejo conservador, tanto si es un absceso, con antibiótico y valoración de un drenaje percutáneo vía TAC. Una obstrucción, siempre vamos a intentar también un manejo conservador, aunque existe una alta tasa de fracaso. Y el sangrado gastrointestinal también se va a intentar siempre el manejo conservador para no tener que llegar a una cirugía urgente. La única complicación que es sinónimo de cirugía urgente es la peritonitis. Aquí dejamos un algoritmo que es bastante similar al que hemos contado, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en él porque, como hemos dicho, es muy similar al que acabamos de contar. En cuanto a la estrategia quirúrgica, dejo aquí una serie de datos generales que hay que saber, y es que del 8 al 30% de las diverticulitis yeyunales complicadas necesita cirugía urgente. También hay que saber que el abordaje laparoscópico es seguro y eficiente, tanto como la vía abierta, y que la cirugía que se realiza siempre es restricción con anastomosis inmediata. La única consideración que se podría tener con respecto a la yeyonostomía es en una situación de shock o de alto riesgo de anastomosis. También se puede tener en consideración la proximidad al ángulo de Treith con respecto a hacer una anastomosis. En este caso sí que estaría justificado valorar otras alternativas como una diverticulectomía o una invaginación del divertículo. Por último, hay que mencionar que estos pacientes suelen tener una diverticulosis generalizada por todo el intestino delgado. Por lo tanto, la resección siempre tiene que ser lo más limitada posible a los divertículos afectados para evitar un síndrome del intestino corto. En cuanto al pronóstico, la mortalidad de la diverticulitis yeyunal no complicada se describe entre el 0 al 5% en la literatura, y para la perforada es muy variable, entre el 0 y el 40%. Entre los factores de mal pronóstico destaca el tiempo desde la perforación hasta la cirugía. Este es el principal factor de mal pronóstico, y después están otros generales como la edad avanzada, comorbilidades, peritonitis o diagnóstico tardío. En cuanto a nuestra casuística en el Hospital de Valme, hemos recolectado un poco los casos que hemos tenido en los últimos 4 años y hemos contado 9 casos que hayamos podido recoger. Entre ellos destaca el intervalo de edad entre 70 y 80, contrasta un poco con los 60 o 70 que dijimos al principio de la presentación. Y lo que sí que va un poco en la línea general, requirió cirugía urgente, nada más al ingreso. De los otros 3 casos no complicados que hemos tenido, los 3 se han manejado de manera conservadora, y de los 5 casos que hemos tenido de microperforado, 3 se han manejado de forma conservadora y uno se le indicó cirugía arreglada y la otra se indicó cirugía urgente. Entonces, de los 9 casos que hemos tenido, 3 han ido a manejo quirúrgico y 6 han ido a manejo conservador. Hay que matizar una serie de detalles. En el manejo conservador es un paciente que se le indicó una cirugía arreglada, pero que el paciente rechazó por voluntad propia porque se encontraba bien. Después hay un paciente que todavía estamos en proceso de decidir si va a requerir cirugía arreglada o no, porque la decisión todavía no está tomada. Y en cuanto al quirúrgico, simplemente decir que una de las cirugías fue arreglada y 2 de las cirugías fueron urgentes.
Aquí hemos hecho una especie de clasificación en cuanto a las posibilidades que hay del manejo de los pacientes, de los que hemos tenido. Este es un primer grupo en el que siempre se ha manejado de forma conservadora y hemos dejado ahí un poco las complicaciones que han podido tener. De estos 6 pacientes que se han manejado de forma conservadora, en todo momento, 3 han tenido un ingreso prolongado de más de 7 días, entendiendo esto como han tenido un ingreso un poco tórpido, y 3 han reingresado, teniendo una mortalidad del 0%. Luego tenemos un segundo grupo de un paciente que iría a tratamiento conservador, que habría que rescatarlo con cirugía urgente. En este caso no hemos tenido ningún paciente de este tipo. Un tercer grupo sería un paciente que entra a cirugía urgente, de primeras. Hemos tenido 2 pacientes en ese sentido, ninguno ha tenido un ingreso prolongado y ninguno ha tenido que reingresar. Y por último, el cuarto grupo, que es un paciente que ha sido manejado de forma conservadora y que finalmente se ha indicado una cirugía arreglada, que tenemos un paciente y que, bueno, en este caso ha tenido un ingreso prolongado de más de 7 días y un reingreso, pero esto ha sido previo a la cirugía, por fracaso del tratamiento conservador. Y ya voy a las conclusiones brevemente, y es que, bueno, hay que saber que el diagnóstico habitualmente es incidental en una técnica de imagen o mayoritariamente intraoperatorio, que la diverticulosis asintomática no requiere tratamiento, que la diverticulitis se maneja siempre de forma conservadora, reservando la cirugía para casos de mala evolución o de peritonitis generalizada, como hemos dicho, que la resección tiene que ser siempre lo más limitada posible, porque, como hemos dicho, es una enfermedad que habitualmente está por todo el intestino delgado, y que el retraso en el diagnóstico y en el manejo quirúrgico son los principales factores de mal pronóstico. Y eso sería todo.